El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad. Con Ricardo Reyes Chilpa. Nuestro tema de hoy, el INIREB, el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. Capítulo 15 de la autobiografía del Dr. Arturo Gómez Pompa. El Dr. Arturo Gómez Pompa es uno de los científicos más importantes del país, biólogo y doctor en ciencias por la UNAM. Durante más de 40 años ha formado varias generaciones de destacados líderes de la ciencia mexicana e internacional. Ha realizado más de 200 contribuciones científicas, incluyendo en la revista Science. Ha sido miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, presidente del Consejo Directivo de la Reserva Ecológica El Edén, miembro del Comité Asesor en Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, director general del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, INIREB, jefe del Departamento de Botánica del Instituto de Biología de la UNAM y actualmente es asesor científico del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, CITRO. También es profesor distinguido emérito de la Universidad de California en Riverside de los Estados Unidos. Nuestro tema de hoy es el INIREB, Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. Capítulo 15 de la autobiografía del Dr. Arturo Gómez Pompa. El Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, INIREB, fue fundado por el Dr. Arturo Gómez Pompa y sus entusiastas colegas en la ciudad de Jalapa, México, en 1975 y funcionó hasta 1988. En la breve existencia de este instituto, realizó investigación científica básica y aplicada sobre los recursos bióticos, esto es, sobre las especies vegetales y animales del país. Su objetivo era estudiarlas desde la perspectiva científica, pero también entender los problemas sociales, económicos y políticos asociados a su conservación, uso y manejo. Esto implicaba conocer, entender, dialogar con los habitantes que conviven día a día con dichos recursos, campesinos, pescadores y grupos indígenas. Creo firmemente que es necesario que la ciudadanía conozca la filosofía que el doctor Arturo Gómez Pompa puso en práctica en el INIREB, pues posee elementos únicos que lamentablemente permanecen olvidados, los cuales ayudarían hoy día de manera decisiva a la conservación y manejo de los recursos bióticos, a la sustentabilidad de la biodiversidad y los ecosistemas, así como a la disminución de la pobreza extrema en el campo. Es por ello que presentamos un testimonio en propia voz del doctor Arturo Gómez Pompa, el capítulo 15 de su autobiografía, el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. El INIREB, o sea, el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, se creó en 1975 como una nueva iniciativa para integrar un centro de investigación científica y tecnológica en provincia. Esto fue una nueva política del gobierno federal a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y tuvo como objetivo descentralizar la investigación científica con la creación de nuevos centros de investigación en distintas partes de la República. Esta institución nació, sin duda alguna, del debate nacional que provocó el programa de reacomodo campesino de la cuenca del río Uspanapa y en el que participaron científicos y autoridades federales. Uno de los acuerdos de este debate fue la falta de información científica para manejar las selvas y la necesidad de crear centros científicos dedicados a la conservación y uso de los recursos bióticos. Así nace el INIREB, con el apoyo del CONACYT y el apoyo del gobernador de Veracruz de ese tiempo, el licenciado Rafael Hernández Ochoa, para llevar a cabo investigaciones y proyectos que fueron sugeridos por nuestras recomendaciones para detener la deforestación y reorientar el criticado programa de reacomodo de campesinos provenientes de la presa Cerro de Oro
a la cuenca del río Uxpanapa. El INIREV se estableció en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y en sus aproximadamente 15 años de existencia marcó una pauta muy importante en la investigación aplicada sobre recursos naturales en nuestro país. Para poder entender mejor los resultados exitosos de esta institución, es importante revisar algunos de los escritos iniciales que normaron el crecimiento y el desarrollo de esta institución. En un documento que se denominó Filosofía, Objetivos y Metas del INIREV, se expusieron los principios que se mantuvieron durante la corta existencia de esta institución de la investigación del país. Entre ellas, quisiera mencionar las siguientes. El INIREV ligó en una sola institución los aspectos relacionados con la investigación científica, tecnológica, el desarrollo y la educación, a todos los niveles en los temas relacionados con el uso, manejo y conservación de los recursos bióticos. La investigación científica que se generó en el INIREV sirvió de base para desarrollar proyectos de investigación aplicada y tecnológica, y que a su vez estos conllevaron a realizar directa o indirectamente proyectos de desarrollo que usaron tanto las tecnologías desarrolladas en el propio INIREV como aquellas disponibles que fueron producidas tanto en México como en otras partes del mundo y que permitieron hacer un mejor aprovechamiento de los recursos bióticos. Durante el proceso de generación de información científica hacia el sector productivo, se pudo integrar en todo este proceso la educación en todos los niveles. En otras palabras, se buscó que la educación no se concretara solamente a un sector de la población o a un nivel de enseñanza, sino que la investigación, a través del proceso de desarrollo e investigación en el INIREV, pudiera integrarse a otros sectores de México, desde campesinos, pescadores, hasta trabajadores de campo que usualmente han estado poco involucrados en los centros de investigación. La investigación de INIREV se orientó hacia campos que por sus temas aseguraron una mayor posibilidad de aplicación de los conocimientos para fines productivos. Los programas y proyectos del instituto tuvieron una posibilidad de aplicación y dieron mayor prioridad a los posibles usuarios de la investigación que representaron a la gran mayoría de los mexicanos en las zonas rurales, o sea, los campesinos y pescadores de escasos recursos económicos. La investigación del instituto no tuvo limitación alguna en cuanto a los recursos tecnológicos disponibles para producir la información, y también se emplearon las herramientas más sofisticadas disponibles en el mundo para desarrollar ciencia de alta calidad. Pero siempre se tomó en cuenta que la tecnología que se derivó de estas investigaciones comprendiera o incluyera opciones más económicas y sencillas que permitieran transferirlas a un sector rural poco especializado. Dado que los problemas de aprovechamiento de recursos bióticos no eran ni son esencialmente biológicos, se proyectó que el instituto llevara implícito un carácter interdisciplinario y transdisciplinario para encontrar soluciones a los problemas fundamentales que se encontraban en el campo sobre el manejo y conservación de los recursos bióticos. Las acciones se llevaron a cabo en los sitios en donde los problemas ocurrían y para ello se dio especial impulso a la descentralización de las acciones del INIREV. Con ello se contribuyó también a la descentralización científica del país. Un punto central del INIREV fue la búsqueda de relación entre científicos, técnicos y usuarios de la información científica y técnica con los tomadores de decisiones políticas. Con esta filosofía, el INIREV inició sus trabajos en 1975, en una forma modesta, como un instituto de investigación privado, una asociación civil que en realidad era una agrupación de algunas organizaciones gubernamentales y algunos centros de enseñanza superior. Con objetivos ambiciosos y con un presupuesto sumamente reducido, empezamos las actividades del instituto en Jalapa con una serie de programas que involucraban estudios de investigación básica sobre la flora y fauna de México, programas de planeación ecológica del uso del suelo y estudios ecológicos básicos. Así también se realizaron programas sobre desarrollo tecnológico de recursos bióticos, un programa de ciencia y tecnología de la madera y un programa que contenía a su vez proyectos de ecodesarrollo, de uso de recursos acuáticos e incluso un programa de investigación sobre la agricultura eficiente tradicional. Otro programa muy importante del INIREV que también tuvo gran impacto fue el posgrado, que se inició durante los últimos años de existencia del instituto. La maestría sobre ecología y manejo de recursos bióticos,
que incluía también las especialidades de ecotoxicología y conservación ecológica. La novedad de los programas de INIREV, orientados fundamentalmente hacia la aplicación de la ciencia para el mejoramiento del desarrollo rural, tuvo bastante éxito y por ello se pudieron ir obteniendo recursos económicos importantes que permitieron lograr el desarrollo de actividades y contratar nuevo personal para emprender distintas labores en varias partes de la República. Por esta razón hubo un rápido crecimiento del instituto con la creación de centros especiales que fueron desarrollándose en la evolución de esta iniciativa científica. Entre estos centros puedo mencionar al Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Madera, conocido también como LACITEMA, que se creó también en Jalapa. Además, estaría el Centro de Recursos Bióticos de Tabasco, que se fundó en Villahermosa, principalmente en la zona de Nacajuca. Y en Mérida se estableció el Centro de Recursos Bióticos de la Península de Yucatán. El Centro de Investigación sobre Recursos Bióticos en Chiapas, también se formó un Centro de Recursos Bióticos de las zonas áridas con base en Guanajuato y una extensión para el estudio de los recursos bióticos en el Valle de México. En un momento continuamos con nuestro tema, el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, con el doctor Arturo Gómez Pompa. Por favor, escríbanos a floramedica660@gmail.com. Con mucho gusto recibiremos sus comentarios, sugerencias, preguntas para este programa. Plantas medicinales de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Ya estamos de regreso. Nuestro tema de hoy, el INIREV, Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, capítulo 15 de la autobiografía del doctor Arturo Gómez Pompa. Los programas del INIREV empezaron a tener muy buena aceptación tanto a nivel nacional como internacional y llamaron la atención institucional, y con ello también el flujo de recursos económicos para el desarrollo de estas actividades. Algunos de los proyectos importantes del INIREV fueron adoptados y promovidos y financiados dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que apoyó las actividades del instituto y reconoció su papel en el desarrollo de las reservas de la biosfera en México. Yo, como director del INIREV, llegué a ser presidente del Consejo del Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO, también conocido como Programa MAB, y con ello se pudieron colocar internacionalmente algunos de los proyectos de agroecología y el Programa de la Reserva de la Biosfera de México, que en conjunto con el Instituto de Ecología AC se desarrollaron en los estados de Durango, Chiapas y Quintana Roo. Varios de los estudios que se generaron en el INIREV fueron pioneros y así ha sido reconocido por la Academia Internacional. Por ejemplo, los trabajos sobre el agroecosistema cafetalero que se desarrolló en Jalapa fueron los primeros a nivel mundial que llamaron la atención en torno a estos sistemas tradicionales diversificados utilizados por los campesinos en pequeña escala, en forma tradicional, en los cuales se usaba una diversidad de especies dentro de las pequeñas extensiones de cafetales que ellos manejaban. Y también se demostraba la importancia de estos agroecosistemas en favorecer la diversidad de aves, orquídeas, musgos y de muchos otros grupos de organismos. Varios años después, se ha venido a redescubrir la importancia de estos ecosistemas a nivel internacional, de los cuales fue INIREV pionero en este tema. Estos trabajos, así como los trabajos relacionados con granjas integradas, chinampas y agroforestería del INIREV, fueron el inicio de la agroecología como una disciplina moderna, con investigaciones pioneras a nivel mundial, la cual se inició en México con los trabajos del INIREV y también con los proyectos del Colegio Superior de Agricultura Tropical en Cárdenas, Tabasco, encabezados por los doctores Stephen Glisman y Roberto García Espinosa. Otro gran programa pionero de INIREV que también tuvo un enorme impacto fue el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Madera, el llamado LACITEMA, que se desarrolló en Jalapa bajo el liderazgo del doctor Ramón Echenique Manrique. Se convirtió este programa en pocos años en el laboratorio más importante de investigación de maderas, especialmente tropicales, a nivel nacional,
Sus trabajos permitieron conocer a profundidad la importancia de la madera en la construcción. Sus publicaciones sobre este tema fueron las pioneras y siguen siendo referencias ampliamente utilizadas en la actualidad. Lo mismo sucede con todos los estudios relacionados con las características físico-mecánicas de las maderas mexicanas en las que la CITEMA tuvo un papel fundamental en el país para su estudio. La CITEMA no solamente desarrolló el conocimiento de las maderas, sino también su industrialización. Y así fue muy significativa la creación de una fábrica de mangos de herramientas de encino en el pueblo de San Pablo Macuiltianguis, en Oaxaca, en donde se experimentó la formación de una compañía campesina para elaborar estos mangos de herramientas. Esta experiencia fue muy importante y también frustrante, ya que se presentaron algunos problemas menores en la comunidad que retrasaron el éxito de este proyecto. Sin embargo, permitieron dar a conocer la enorme potencialidad que tenía la transformación de las maderas en el sitio. La empresa tenía el potencial de generar ingresos mucho más importantes que la venta de madera en pie. Cada árbol generaba beneficios que les motivaba a cuidarlos y también a reforestar sus bosques de encino. Sin lugar a duda, una de las contribuciones más reconocidas de INIREP fueron los programas de desarrollo rural que inició y desarrolló en varias partes de la República a través de su programa de huertos integrados dirigido por el doctor en sociología Héctor Luis Morales. Consistía en promover unidades de producción diversificada de alimentos que incluía huertos con hortalizas, estanques de acuacultura, gallineros, porquerizas y tanques de producción y almacenamiento de biogás. Entre las actividades del INIREP fue el establecimiento de secundarias rurales experimentales. Como parte integral de los proyectos de desarrollo rural que se estaban llevando a cabo por el INIREP, tanto en la costa de Veracruz, en la estación de La Mancha, como en los cabañones chontales en la zona de Acajuca, Tabasco, en ambas localidades se crearon, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, 2 secundarias agropiscícolas, como programa piloto en los cuales se recibía a estudiantes que fueran hijos de campesinos y pescadores de la zona para brindarles no solamente la enseñanza formal secundaria, sino que su instrucción tuviera un enorme énfasis en el conocimiento, aprovechamiento sustentable, manejo y conservación de los recursos bióticos de la región. Los huertos integrados formaban parte central de las prácticas y de la educación. En su enseñanza participaban como profesores especiales los campesinos y pescadores locales. En este proyecto se incluían participación de maestros rurales junto con investigadores y técnicos del INIREP. Este proyecto duró varios años y fue un gran éxito por la calidad de los egresados que se incorporaron rápidamente a sus propias comunidades con nuevas ideas y nuevas actividades. Desafortunadamente, este programa piloto de la Secretaría de Educación Pública se terminó y que yo sepa, no se ha vuelto a iniciar en ninguna otra parte. Debo dar crédito a la visión del doctor Emilio Rosenbluth, que como subsecretario de Educación Pública apoyó estas iniciativas educativas revolucionarias. Fueron muchas las actividades, programas, investigaciones que el INIREP tuvo en su corta vida institucional, pero sus publicaciones marcaron una pauta a nivel local, nacional e internacional. Tal fue el caso de la revista Biótica, que fue publicada sin interrupción por cerca de 15 años, y el boletín INIREP Informa, que incluía descripciones accesibles de los recursos bióticos potenciales de México y era incluido en programas de radio y en los suplementos dominicales en el dictamen de Veracruz. INIREP constituyó sin duda alguna un experimento exitoso en investigación, educación y desarrollo que no ha sido suficientemente evaluado y aprovechado. Los éxitos y experiencias de INIREP fueron conocidas en algunos medios políticos. Un ejemplo digno de mencionar fue la invitación que me hizo el licenciado Miguel de la Madrid para colaborar en su campaña presidencial. Me pidió que encabezara la Comisión Ambiental y Ecológica de su campaña. Esta invitación pensé que me daba una oportunidad de colocar los programas de INIREP en una posición muy importante y especialmente con el gran potencial de convertir muchas de nuestras ideas y proyectos en un programa de gobierno y colocar a INIREP en una posición estratégica para la promoción ejecutiva de proyectos prioritarios ligados a la conservación ecológica y biológica, al manejo y uso sostenible de recursos naturales y muchos otros temas más. Esta oportunidad fue apoyada con mucho entusiasmo por los investigadores de INIREP y ellos se unieron a esta iniciativa y aceptaron colaborar conmigo en esta responsabilidad y ayudarme a convocar a colegas de distintas instituciones nacionales a participar
con nosotros para crear un programa de gobierno en ecología y medio ambiente. Las actividades desarrolladas fueron muy interesantes y por primera vez en mi vida pensé que esto iba en serio y podíamos influenciar el destino de México en estos temas. En ese horizonte veíamos a la ciencia aplicada participando en el ordenamiento ambiental, en la protección de los recursos, en la responsabilidad de la nación con los grupos marginados, campesinos y pescadores, dando orientaciones y diversos apoyos, lo cual no ocurrió. La lógica de los científicos es muy distinta de la lógica de los políticos y de la lógica de los productores, y es muy difícil conciliarlas. El cierre de INIDEB en 1988 por el presidente Miguel de la Madrid tiene varios antecedentes que quisiera recordar. La primera llamada de atención ocurrió a principios de los 80s, cuando ocurrió un desplome de la economía y el gobierno entró a un programa de austeridad profundo que sacudió al país. El INIREF era quizá el más grande centro de investigación del CEP-CONACYT y por ello sufrió una gran disminución de su presupuesto y en especial le pidieron eliminar todos los proyectos de desarrollo rural, ya que se dijo que duplicaban los trabajos de otras instituciones de investigación como el INIFAP, es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, lo cual no era cierto, ya que INIFAP desarrollaba proyectos muy diferentes a los de INIREF. Se pidió al INIDEB suspender su proyecto de pequeños préstamos a productores comprometidos a colaborar con proyectos productivos en las granjas integradas y otros proyectos productivos de INIDEB. Esta suspensión obligó a INIDEB a cancelar y devolver el remanente, el del donativo que obtuvo de la Fundación Interamericana de los Estados Unidos para financiar a los productores con mini préstamos. Este programa de mini financiamientos pionero tuvo gran éxito mientras funcionó. Debo reconocer que todos los productores cumplieron con el pago del préstamo en dinero o en especie. La desmoralización del personal por todos estos problemas fue notable y la gota que derramó el vaso fue la amenaza y eventual creación de un sindicato muy agresivo que exigía aumentos de sueldo en un momento tan difícil para la institución. Esta situación provocó una división interna muy profunda, para lo cual no me sentía preparado para poder resolver ante los embates presupuestales, indiferencia gubernamental y las amenazas de huelga y plantones del sindicato. Siendo un organismo federal verdaderamente desconcentrado con sus oficinas centrales en Jalapa, las autoridades federales no nos ayudaron y nos dejaron solos en un ambiente gubernamental estatal francamente hostil, que no se interesaba por la institución y cuyo gobernador en turno, Agustín Acosta Lagunes, había mandado mensajes de su poco interés por la ciencia mexicana y menos por la sobrevivencia de la institución de INIREF. Ante esta situación angustiosa, interna y externa, decidí renunciar y ver si un cambio en la dirección del INIREF podría ayudar a mejorar sus posibilidades de subsistencia. Debo reconocer que en el proceso de rápido crecimiento y presencia nacional del INIREF tuvo muchos admiradores y desafortunadamente también tuvo críticos por el tipo de investigación-acción que desarrollaba y quizá por envidias de haber logrado un presupuesto y una buena reputación a nivel nacional e internacional en muy corto plazo por sus innovadores y avanzados programas de investigación, educación y desarrollo. El cierre definitivo de INIREF fue lamentado nacional e internacionalmente. Una nota sobre este lamentable suceso fue publicada en la revista Science. Afortunadamente, la filosofía, así como algunas ideas, programas y proyectos de esta institución, han sido seguidas y mejoradas por varias instituciones, tanto nacionales como internacionales. El World Resources Institute de Washington nos invitó a publicar un artículo sobre el origen y desarrollo de la institución en su reporte anual. Algunas de las ideas originales de INIREF se han venido aplicando por varios investigadores del CITRO, el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Sin embargo, las posibilidades de una revolución educativa para el sector rural a nivel nacional es poco probable. Yo creo que el país requiere la creación de varios centros similares a INIREF de carácter nacional que busquen en forma seria y urgente las alternativas de desarrollo sustentable para las zonas rurales marginadas de México y promueva las investigaciones científicas y técnicas que permitan aprovechar en forma conservacionista la diversidad biológica y ecológica del país. Agradecemos sinceramente el testimonio que gentilmente nos proporcionó el doctor Arturo Gómez Pompa, especialmente para Radio Ciudadana 660 AM. También agradecemos la grabación que realizó Emanuel Solís del Centro de Investigaciones Tropicales, CITRO, de la Universidad Veracruzana.
Por favor, escríbanos a floramedica660@gmail.com. Con mucho gusto recibiremos sus comentarios, sugerencias, preguntas para este programa. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.